Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Un poquito más de volumen, ¿cómo estamos? Bien. ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo están esta noche? A mí me alegra mucho, pero mucho verlos a todos. Y creo que pues ya hemos recibido de parte del Señor cosas muy hermosas esta noche. Pero quiero que dispongamos nuestro corazón para recibir una palabra de parte del Señor. Padre, te damos muchas gracias, amado Dios, por la bondad que tú has tenido para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú has guardado, Señor, nuestras vidas. Y tu propósito, Señor, se ha unido en este momento para conocerte, para recibir de ti, Señor, tu palabra, para recibir de tu amor, recibir de tu gracia. Señor, hoy te pedimos que nos des un corazón sensible, un corazón que anhele, Señor, recibir tu palabra. Sea una tierra fértil, amado Dios, que tengamos unos oídos también abiertos, despejados para escuchar, Señor, de lo que tú quieres hablar a nuestro corazón. Padre, te pedimos también, Señor, que hables directamente a la necesidad de nuestra vida. Tú conoces, Señor, lo que estamos viviendo y por lo que estamos pasando, y asimismo, Señor, obras poderosamente en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a arrancar hoy con una historia. Los que hayan visto acerca de cada clavo cuenta una historia. Hoy vamos a ver una historia y es una historia de amor. Es una historia de redención. Es una historia donde el Señor muestra con su pasión el amor que tuvo para con nosotros, para con la humanidad, que aún nos ha cobijado hasta el día de hoy. Y quiero que hoy seamos como más suelticos, o sea, para que estemos como más animados y no estemos ahí a toda hora como así, sino que tengamos una sonrisa, aceptemos del Señor, digamos amén y estemos pues atentos a lo que el Señor nos va a hablar esta noche. Entonces vamos a arrancar leyendo una porción de la palabra en Juan capítulo 19, versículo 26 y 27. Juan 19, 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. ¿Cuántos recuerdan esta historia? Yo creo que es la historia más impactante de la que nosotros hemos escuchado y nos han hablado y aún si nunca hemos leído la Biblia, recordamos el sacrificio del Señor en la cruz, ¿cierto? Pero resulta que Juan, el apóstol Juan, es el único que relata esta parte. Como lo hemos visto, cada apóstol ponía su sello, tenía su forma de escribir las cosas, la perspectiva con la que él iba a escribir, pero Juan tiene una particularidad especial y es que Juan escribió en el propio libro que él escribió, y cuando hacía referencia a él mismo, no hacía referencia a Juan el hijo o a Juan el hermano, porque siempre hacían como esa referencia a Simón, Pedro, el celote y así sucesivamente, sino que Juan, cuando habla acerca de sí mismo, se habla el discípulo a quien él amaba, el discípulo amado. Y yo lo que entiendo de Juan es que Juan por alguna razón lo había hecho de esta forma. O sea, cualquiera no va a decir: venga, yo soy el favorito del Señor. O va a llegar a la empresa y a decir: no, es que yo soy el favorito de esta empresa. Todos me aman, todos me quieren y yo soy el mejor de esta empresa. Pero mire que Juan tiene esta particularidad y uno podría decir: venga, este Juan es como alzadito, ¿cierto? Como creidito, se la cree mucho. Pero resulta que Juan tiene un trasfondo detrás de todo esto.
y por qué Juan se sentía amado. Vamos a ver quién era Juan. Vamos a ver que en Mateo capítulo 4, versículo 21 y 22, Juan fue llamado tal cual como muchos de los discípulos. O sea, Juan tuvo el mismo llamado que tuvo otros. Es más, Juan tuvo un llamado posterior, ¿cierto? Entonces, vemos en el capítulo 4, versículo 21, dice: pasando de allí vio a otros dos hermanos. ¿A quién? Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre. O sea, en ese momento estaban trabajando, así como llamó también a Pedro, también los está llamando a ellos. Y estaban en la barca de su padre trabajando en ese momento, que remaban sus redes, remendaban sus redes, normal para el oficio de pescador. Y el Señor Jesús los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. O sea, imagínense, ellos están trabajando, están arreglando las redes con las que pescan, y el Señor los llama y le dice: vamos, y ellos dejan todo y dejan a su papá allá tirado, ¿cierto? Como un político desobligado Juan, ¿cierto? Pero mire que el llamado que él recibió fue el mismo llamado que recibió cualquier otro apóstol. Los seguidores del Señor eran muchos, pero él escogió a 12 que iban a ser sus cercanos, 12 que iban a ser sus discípulos. Entre estos estaba Juan. Pero mire que cuando hace el llamado de Juan, deja todo y lo sigue. También Juan empieza a tener otras experiencias muy lindas, y quiero resaltar una de ellas que también la tuvo Pedro. Hace 8 días estuvimos hablando acerca de Pedro y estuvimos hablando acerca del canto del gallo, que ya el Señor ya borró esa memoria, ese recuerdo que teníamos de ese canto, que era el juicio que venía sobre nosotros y que nos recordaba siempre acerca de la maldad que habíamos cometido. Pero mire que Juan también vivió muchas cosas como las vivió Pedro. Y si vemos Pedro, y hace 8 días que lo hablamos, Pedro tenía muy buenas intenciones, pero con sus actos y sus hechos demostró todo lo contrario, negando al Señor, jurando y maldiciendo. Entonces, una de las situaciones hermosas que ellos vivieron fue la transfiguración. ¿Cuántos han escuchado o han leído acerca de la transfiguración? Este es un pasaje muy hermoso, porque es un pasaje cuando el Señor los llama, los aparta y Él muestra cómo es Él realmente. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 17, versículo 1, y vamos a leerlo hasta el 8. Mateo 17, 1 al 8. Dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Cuando está hablando de se transfiguró, es que mostró la esencia en la que es el Señor, a la que nosotros también vamos a ser transformados. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. En otro de los evangelios habla que nadie en este mundo podría blanquear un vestido así, que lo podría tener tan blanco. Y aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Estaba Jesús, Moisés y Elías. Ellos estaban en ese momento de espectadores, pero no simplemente de espectadores, porque ellos estaban impactados. Versículo 4. Entonces Pedro siempre de frente, o sea, Pedro de una, eso no desperdicia oportunidad. Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. O sea, nos sentimos contentos, agradados de estar aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. O sea, vamos a tenerlos a ellos ahí, no quiero que se vayan, porque la presencia del Señor que se sentía en el momento y ver el milagro tan impresionante que de lo que estaba sucediendo, ellos no se querían ir. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Al oír
Estos los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. También en otras versiones dice que ellos también esta experiencia se la guardaron mucho tiempo. Por mucho tiempo no la comentaron a los demás discípulos, porque había sido algo súper impactante para ellos. Pero mire quién estaba ahí. Quiero resaltar que estaba Pedro y también estaba Juan, ¿sí? Y cuando el Señor habla acerca de esta transfiguración, era Él desnudando su corazón, desnudando su esencia a ellos tres. Y ellos, después de recibir esto, quedaron totalmente impactados. Pero después, más adelante, vemos que Pedro tiene todavía mucha carne. Pedro todavía tiene mucho carácter, tiene, bueno, muchas cosas que pasó con Pedro. Pero vemos que Juan, a medida que él empezó a vivir esas experiencias con el Señor, se empezó a acercar mucho más a él, mucho más a él. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto después donde los discípulos lo identificaban a él, que era el más cercano. Y eso lo podemos leer en Juan capítulo 13, versículo 23 al 27. Y aquí es donde las cosas ya se empiezan a poner mucho más duras. Y este es el momento cuando el Señor está en la cena, en su última cena, está compartiendo con sus discípulos y él dice que alguien lo va a entregar esa noche. Entonces, cuando él dice que alguien lo va a entregar esa noche, los discípulos ven ahí y dicen: venga, ahora vamos a aprovechar lo que está haciendo Juan. Y dice: uno de sus discípulos al cual Jesús amaba. Recuerden, si lo leemos en el Evangelio de Juan, Juan se refiere a él, el discípulo que Jesús amaba, el amado del Señor. Estaba recostado al lado de Jesús, o sea, estaba recostado en el pecho del Señor. A este pues hizo señal Simón Pedro. Otra vez Pedro, o sea, no desperdicia. Todo el mundo como que: ¿cómo le preguntamos al Señor? ¿Quién será? ¿Será que usted? Todos acá. Y Pedro como que: no, venga, yo le voy a decir a este man. Entonces hizo señal Simón Pedro, se la hizo a Juan para que preguntase quién era aquel de quien él hablaba. O sea, que le dijera: venga, diga de todos, es que aquí solamente está usted y nosotros 12. Díganos, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces, recostado cerca al pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús. Esto es maravilloso. A quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y aquí ya, porque se empiezan a poner las cosas feas, porque estamos viendo a Pedro, que ya vimos qué fue lo que pasó después de esto. O sea, después de esto pasaron horas en que él fue para vender al Señor y lo trajo y lo entregó con un beso. En ese momento Pedro le baja la oreja a Malco. Y en ese momento vemos que Juan estaba experimentando todas esas situaciones. O sea, Juan estaba ahí al tanto, pero Juan tenía una posición diferente. No era una posición de privilegio. O sea, que él estuviera cerca al Señor y recostado al Señor era porque él había entendido algo diferente que los demás. Pedro, cuando habla que él era el discípulo amado, no está hablando de que el Señor tenía preferencia por él o que él tenía el favorito. No sé, levanten la mano cuántos son los favoritos de papá y mamá. Que no sean hijos únicos. Bueno. Eso no era que Juan dijera: yo soy el favorito del Señor, y se lo empieza a echar en cara a todos. No, eso era lo que él sentía en su corazón. Entonces Juan lo que está expresando es: yo me siento como un discípulo amado, ¿cierto? Pero mire que todo lo que está pasando en este momento y en el contexto de la historia que estamos viendo, ahí están los tres involucrados. Pero vemos que la historia desde este momento se parte muy diferente para los tres. ¿Y por qué se parte muy diferente? Porque no pasan horas, no pasan días para que se empiece a descubrir el corazón de cada uno de ellos. Pedro, posterior a eso, va y niega al Señor. Lo niega 3 veces. Después de eso, Judas, al ver lo que había cometido,
el error tan grande que él había cometido, intenta devolver las 30 monedas de plata y ellos no se las reciben y le dicen, eso es problema suyo, lo que le dijeron los sacerdotes en ese momento. Y él va y se ahorca. El fin de Judas es ir a ahorcarse. Pedro está en una desgracia de haber negado al Señor, de haber negado su amor. Pero entonces vamos a ver qué es lo que empieza a suceder con Juan. Juan, al tener un entendimiento mayor, pero de amor del Señor, un entendimiento diferente, actúa totalmente diferente a los demás. Porque en Judas entró Satanás y él fue e hizo la maldad. Pedro, por sus propias palabras, fue probado y negó al Señor. Quiere decir que fue reprobado. Pero Juan estuvo hasta el final con Jesús. Y volvamos otra vez al primer pasaje que nosotros leímos. En el momento en que Juan está recibiendo eso del Señor es porque él está parado y no está muy lejos del Señor. Yo les voy a hacer la siguiente representación. En ese momento, cuando Jesús estaba en la cruz, a él no lo estaban sosteniendo. Él había sido humillado, había sido ultrajado, había sido lacerado, latigado. Él tenía moretones, rasgaduras en su cuerpo. La piel era expuesta en su espalda, porque en los verdugos romanos ellos ataban a los látigos pedazos de hueso quebrado para que cuando entrara en la carne desgarrara. Porque la condena que iban a tener era que ellos iban a morir en la cruz. Pero para poder morir en la cruz iban a tener que maltratar su cuerpo a tal punto en que en la cruz no resistieran ni por su propia fuerza. Había sido quebrado de tal forma que Jesús, en el momento que estaba en la cruz, él estaba bañado en sangre. Jesús en ese momento había sido escarnecido, había sido humillado. A él lo habían despojado de toda su ropa. Si leen unos pasajes anteriores de lo que leímos al principio, aún habían echado suertes sobre la mejor ropa que tenía, como, venga, esta no la vamos a repartir, vamos a echar suerte. ¿Quién se la queda? Porque es la ropa más cara. A él lo despojaron del todo. Él estaba expuesto. Él no tenía ni siquiera, como lo ven en las películas, que le ponen como, no sé, un taparrabo, algo. Él no tenía nada. Él estaba totalmente desnudo. Aún en nuestros tiempos, que a muchos les gusta desnudarse, es vergonzoso que a uno lo vean desnudo. Imagínense el tiempo del Señor, que aún verle los tobillos era vergüenza. Que el Señor esté colgado en la cruz en esa situación, de esa forma, y aún estoy tratando de no aseverar tanto, porque como él estaba totalmente destruido. Era un piñajo. Y en el momento en que él estaba para sostenerlo de la cruz, a ellos no los amarraban, habían unos clavos. Y esta es la primera historia de clavos que vamos a estudiar. Habían unos clavos que lo sostenían a él. Unos clavos que no estaban en la palma, tenían que estar aquí en la muñeca para poder que resistiera el peso. Al lado y lado tenía traspasada la muñeca. Esos clavos también estaban clavados en sus pies trabados. Con un cuerpo tan desgarrado, con un cuerpo tan lacerado, con un cuerpo tan maltratado, con los brazos extendidos y clavados, cada respiración que él tenía le producía un dolor intenso. La sangre que él había derramado le daba mucha fatiga, le daba mucho cansancio. No podía sostener ni aún con su propia respiración. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué les quiero contar esto? Porque yo no voy a escuchar a Jesús allá en la colina o allá en la esquina, o lo voy a escuchar ahí al frente. Con lo que él hablaba eran susurros.
Lo que él hablaba, él no podía gritar porque no tenía respiración. Él no podía hablar duro porque ni aun la fuerza que tenía le daba para sostenerse. Y la mayoría de los que morían en la cruz morían asfixiados porque no podían sostener su propia respiración. Ahora imagínense al Señor que le está hablando a Juan, y lo podemos tomar muy a la ligera y decir, venga, sí, Juan lo escuchó. No, era porque aquí estaba la cruz y pegado estaba escuchando Juan, viendo al Señor en esa situación. Es una situación tan desgarradora que Juan, en ese momento, el discípulo amado, ¿amado por quién? Por el que está destrozado, porque está vuelto nada en un madero, escuchando. Porque cuando Juan estaba ahí, estaba María, estaba también la otra María, bueno, estaban llenos de Marías, pero estaban ahí escuchando al Señor. No sé qué tanto tú puedas identificar o imaginarte la situación de lo que estaban viviendo, que Juan estando ahí pegado, el Señor aún con poco aliento, viendo a María, viendo a Juan, y decirle, María, he ahí tu hijo, Juan, he ahí tu madre. Aún lo que él había tenido en este pasar por la tierra, en ese momento tan destruido, no sé qué esfuerzo fenomenal tuvo que hacer para él hablar en esa situación. No sé qué tanta fuerza tuvo que hacer para aún sostener su propio peso, aún abrir su diafragma y poder pronunciar esas palabras a una corta distancia, para entregarle a la madre, al discípulo que más amaba. Miren la diferencia que hay entre Judas y Pedro. Todos salieron huyendo. Ahí donde estaban los otros discípulos, ¿dónde estaban los que lo seguían y recibían las enseñanzas? ¿Dónde estaban los que vieron a él levantar los paralíticos, a resucitar muertos, a volver a darle la vista a los ciegos, a curar al leproso? ¿Dónde estaban ellos? Juan estaba pegado al pecho del Señor aún en esa situación. Ese era Juan. Juan, al estar en ese lugar, él pudo entender el verdadero amor de esos clavos que estaban sosteniendo un cuerpo. En ese momento Juan pudo comprender realmente cuál era la dependencia que él tenía del Señor a través del amor. Ahora Juan, estando en esa situación, escuchando a los otros dos ladrones, como lo escuchamos también la conversación de ellos, pues si tú eres el Dios, si tú eres el Rey, bájate a ti mismo, bájanos a nosotros, muestra cuál es tu poder. Juan, estando ahí y escuchando todo lo que estaba pasando, ¿cómo era posible que Juan pudiera ver al Señor suyo siendo sacrificado? ¿Cómo era posible que Juan pudiera seguir creyendo en su maestro aún cuando lo ve colgado en una cruz? ¿Cómo es posible que Juan pueda seguir creyendo en su rey siendo crucificado? ¿Cómo es posible que Juan, y todos estos son interrogantes que yo tengo acerca de Juan, que él vea al Dios todopoderoso siendo sometido a dolor? ¿Cómo es posible que Juan pueda ver al Salvador del mundo dando su vida en la cruz? ¿Cómo es posible que Juan, estando allí, manteniéndose en obediencia, viéndolo a él desgarrado en ese lugar? Pero después de esto, todo toma sentido. Después de esto, para Juan, toma toda la revelación. Realmente Juan seguía creyendo en el Señor porque aún era su maestro. Él seguía creyendo en él porque aún era su rabí, porque aún él estaba pegado al pecho del Señor. Juan estaba pegado tan cerca del Señor que para poder entender la profundidad del amor tuvo que ver el sacrificio y lo más desgarrador de lo que costó ese amor. Ahora Juan está diciendo, yo soy el discípulo amado. Y esto, cuando él decía que soy el discípulo amado, muchos pueden confundir que era porque él lo mantenía comentando. Pero resulta que Juan
escribió el Evangelio de Juan muchísimos años después de los otros evangelios. Cuando Juan empieza a escribir el Evangelio de Juan, él está escribiendo basado en todo lo que vivió y recibió del Señor en ese momento. Por eso él se llamaba a sí mismo el discípulo amado, porque había sido impactado por lo que había vivido, por lo que había visto. ¿Amado por quién? Amado por el que dio su vida en un madero. ¿Amado por quién? Porque él veía a él en la cruz teniendo el poder y la autoridad de bajarse ahí y condenar a todo el mundo, y aún así estar en obediencia. ¿Amado por quién? Por aquel que hizo cumplir toda la palabra en sí mismo, donde Isaías había profetizado lo que él había de vivir, y aún así permanecer en esa decisión. ¿Amado por quién? Por ese que estuvo recostado en el pecho, por el Señor que le demostró con una relación real y verdadera quién era él, y se lo demostró hasta el último momento. Cualquiera que hubiera estado en la situación de Juan hubiera desfallecido, su fe hubiera flaqueado y hubiera visto, este no era pues el que nos iba a liberar. Porque eso era lo que esperaba el pueblo de Israel y lo que sigue esperando, que el Mesías viene, es como un rey que va a acabar con todos sus enemigos. Muchos podrían haber hecho eso. Y a muchos les sucedió de sus discípulos. Después, ¿qué hicieron? Ellos dejaron todo para seguir al Señor, y después, ¿a dónde se fueron? Otra vez a trabajar. ¿A dónde encontró después a Pedro y a su hermano? Otra vez pescando, ¿cierto? Pero Juan, después de vivir todo esto y escribir cada una de esas palabras, él no podía llamarse a sí mismo tal cual, sino como su maestro le había demostrado. Yo soy ese discípulo amado. Es una referencia de pronto que puede ser un poco gráfica y también un poco no tan cercana a la realidad, porque realmente si hoy en día vemos cosas terribles y vemos de secuestros, de extorsiones, de mutilación y tanta cosa, imagínense en ese tiempo que la ley los autorizaba para hacer eso. ¿Cómo había quedado el Señor? Que aun cuando fueron los soldados para que se muriera más rápido y clavarle la lanza, él ya estaba muerto. Para que se cumpliese también toda la palabra del Señor, que ningún hueso de él iba a ser roto. Porque cuando ellos metían la lanza, las costillas se les quebraba. Y de él no podía romperse ni un hueso. Resulta que después que el Señor resucita y empieza a visitar a los discípulos, entonces visita a Pedro. Y hay algo muy lindo que le pasa a Pedro, pero después muestra otra vez Pedro su carácter, y es cuando empieza a decirle: Pedro, ¿me amas? Ya lo vimos hace 8 días. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Para restituir cada una de las veces que él lo había negado. Pero después de eso llega el discípulo amado. Y lo vemos, ¿y dónde lo vemos? Lo vemos en Juan capítulo 21, versículo 20. Porque ahí quiero resaltar algo. Dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Bueno, está escrito en el libro de Juan. En ningún otro vamos a encontrar eso. A quien amaba Jesús. Él mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Me parece muy del temperamento y del carácter de Pedro, porque miren que acaba de recibir esas palabras del Señor de: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Cierto? Y Pedro se derrumba en amor por el Señor. Y después de eso ve que llega Juan y le pregunta como que: venga, ¿y este qué? ¿Qué le pasa a este? Estamos tú y yo, ¿cierto? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, queda a ti. O sea, como quien dice: ¿a usted qué le importa lo que yo haga con Juan? Ya le di lo tuyo. Pero después le dice: sígueme tú. O
sea, no se preocupe por Juan, tranquilo, Pedro, sí, él se siente muy amado, pero tú también te acabo de decir que te amo. Te acabo de decir que te amo, que te amo. Olvídate de eso y sígueme. Este dicho se extendió entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, porque el Señor dijo, porque el Señor le ha dicho, quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sucedía? Ellos lo malinterpretaron y dijeron, venga, entonces Juan no va a morir, Juan va a estar hasta que el Señor venga. ¿Qué quería? Bueno, hubiera sido bueno que Juan estuviera aquí, que eso sí se hubiera cumplido, que estuviera aquí hablando. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, queda a ti. Este es el discípulo que da testimonio de las cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Qué sucede en ese momento con Juan? A Pedro le dice que lo ama, pero Juan está cerca al Señor. Y cuando uno está cerca al Señor, uno puede dar fe y testimonio de lo que Él ha hecho en mi vida y en la vida de otros. Juan fue el único discípulo que vivió una larga vida. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Señor sí le dio a Juan una muerte mucho después. Juan, ¿dónde murió? En la isla de Patmos. Él fue exiliado a esa isla. Pero mire que Juan después escribe 3 libros de la Biblia. Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, y escribe el mejor libro que hay en la vida, que hay en la Biblia. Y no sé si a ustedes les dé miedo leerlo, pero es el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es la revelación de la venida del que ama a Juan. Apocalipsis, ¿qué es? Es la revelación de la venida del que nosotros amamos. Miren que Juan tuvo una vida de revelación. ¿Una vida de qué? Testimonio. Una vida donde él percibió, vio y olió lo que era el Señor. Y esa es la invitación que yo quiero tener para ustedes en esta noche. Es que cuando nosotros nos acercamos al Señor, debemos acercarnos partiendo de ese amor sacrificial. Partiendo de que Él nos amó primero a nosotros, pero que nosotros, ¿cómo debemos de verlo a Él? Que no merecemos ese amor. ¿Ustedes creen que Juan, después de ver al Señor entregando su vida a tal punto? Es que uno puede ahora decir, no, es que el sacrificio que hace ese hombre, se levanta a las 5 de la mañana y va y me lleva al trabajo. Es que el sacrificio que hace ese hombre que me ayuda a pagar mis facturas, ¿cierto? ¿A qué punto vio el sacrificio de Juan del Señor? ¿Algún hombre podría pagar ese precio por alguien? Hasta ese punto fue que Juan entendió, y por eso es que Juan revela a Cristo. Juan es el que trae la revelación del Hijo de Dios a nosotros. En medio del sacrificio es donde Juan entendió por qué en Juan, que también lo escribe, 3:16 dice, porque de tal manera. Cuando habla de tal manera, o sea, él está hablando porque él es testigo de lo que el Señor tuvo que vivir. Porque de tal manera, o sea, hasta el extremo de lo que pueda soportar alguien, el Señor fue más allá. El Señor entregó mucho más allá. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros, a cada uno de nosotros. Y ahí es donde cobra todo el sentido de por qué Juan escribe de esta forma. Ahí cobra todo el sentido de por qué él declara esta palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan es la expresión del amor verdadero del Señor, no partiendo de favores, sino de viendo el precio que tuvo que pagar. No es gratis que Juan haya escrito esto. No es gratis que Juan se haya sentido tan amado por el Señor. Y tampoco es gratis lo que vamos a leer
en lo que escribió también Juan. Primera de Juan capítulo 3 versículo 16. En esto hemos conocido el amor. Ya nos quedó claro que Juan conoció el amor sacrificial, el amor que proviene del Señor, que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Una tareita para todos. El Señor puso su vida por nosotros, ahora nosotros, ¿qué nos corresponde? Hacer esto que está diciendo Juan. Primera de Juan capítulo 4 versículos 19 al 21. Espero que lo encuentren. Vamos a leer estos versículos. Dice: amados, ámense unos a otros, porque por el amor de Dios, que es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoció a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo. Recordemos, Juan nos revela el amor de Dios, el amor del Hijo de Dios, que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto conocisteis el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió al Hijo, a su Hijo, en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios si no amamos unos a otros. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Perdón, empecé a leerlo desde el versículo 7. Había dicho que del 19, es del versículo 7. En esto conocemos, voy en el 13 para que nos ubiquemos. En esto conocemos que permanece en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que no nos ha dado de su Espíritu en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios. Me pierdo porque es largo tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar? Pues el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y ese es el mandamiento que el Señor nos dejó. En Juan 13, 34 y 35, también Él nos habla acerca de este mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Por favor, estemos de pie. Eso que acabamos de leer y lo que acabamos de estudiar de la palabra habla acerca de que solo un sacrificio es verdadero, que un sacrificio es necesario. Ese sacrificio solamente una persona, el Hijo de Dios, lo pudo cumplir. Y eso nos tiene que llamar a nosotros a que todo lo que Él nos ha pedido
parte de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Aquí ya no hay sacrificios. Aquí yo no puedo tratar de ganarme el favor de Dios. Aquí yo no puedo tratar de ganarme una indulgencia. ¿De qué se trata esto? Se trata de amor. ¿De qué se trata esto? De tomar la actitud de Juan, de estar recostados al pecho del Señor. Cuando estamos recostados al pecho del Señor, podemos escuchar de Él directamente, de su amor, de su palabra, de su gracia, de su bondad. Pero solo cuando estamos recostados al pecho de Él. ¿Tienes algún problema? ¿Tienes alguna situación? No esté como los demás discípulos, haciéndole señas a Juan. Que tú estés haciéndole señas a tu mamá: ore por mí para que el Señor me haga el milagrito. Que tú le estés haciendo señas a un líder de la iglesia: venga, téngame en sus oraciones porque estoy muy enfermo, téngame en sus oraciones porque tengo muchas dificultades, tengo muchos problemas. Que no sea de esos que tengan que hacer señas, que sean de esos que estén recostados en el pecho y le diga: Señor, te necesito. De esos que están recostados en el Señor y le diga: Señor, tengo esta lucha, tengo esta dificultad, tengo este problema. Solo ahí es donde podemos hablar directamente con el Señor. Y este es un llamado que todos debemos de tener, que debemos de estar tan cerca del Señor que aún escuchemos su susurro, su respiración, y que no vamos a depender de nuestra circunstancia, que no vamos a depender de nuestra situación, sino que vamos a depender de ver el sacrificio de la cruz, que se convirtió en bondad, en misericordia, en gracia para cada uno de nosotros. Nosotros no tuvimos que ver al Señor colgado en una cruz para creerle. No tuvimos que ver el cuerpo del Señor desgarrado. Pero nosotros sí hemos visto milagros sobre nuestra vida. ¿Cuántos estarían en cualquier otra situación? ¿Cuántos estarían aún sin vida? ¿Estarían aún sin familia, sin los padres? Y si aún en este momento tienes esa separación con tus padres, con tus hermanos, recuerde que hay uno que está esperando que tú vengas a recostarse al pecho de Él y recibir ese amor directamente de Él. Si te gustó lo que acabas de ver y ha sido bendición para tu vida, suscríbete a nuestro canal y síguenos en Instagram como _ccm. Te invito también para que nos acompañes todos los sábados a las 7 de la noche a la reunión de Youth. Y todos los martes publicamos nuestra enseñanza también en ese mismo horario.